es el que se muestra en la diapositiva. Son conceptos generales y funciones de la salud pública, los determinantes de la salud, el modelo de Lalonde, historia natural de la enfermedad y niveles de prevención, que es promoción de salud y prevención, indicadores de salud y análisis demográfico, y diagnóstico de situación de salud y fuentes de información. ¿Ya? Entonces, la idea es que van a tener 3 minutos aproximados por cada pregunta, por cada tanda de preguntas. Respóndanlas, váyanlas anotando y una vez que acabe el tiempo o cuando ya eh, yo pregunte y me digan que está más o menos bien, pasamos a la respuesta. Entonces, partamos. Ya, ¿cómo vamos? Doctor, si se fija, nosotros en el mismo chat ponemos la respuesta igual, ahí puede ir viendo también si quiere y de todas formas usted va a poner al final la respuesta, pero bueno, en el chat también se está poniendo. Ujú, sí, sí, la estaba mirando. Muchas gracias. Entonces, ya, vamos a avanzar. Entonces, la pregunta 46, la respuesta correcta, la mayoría dijo C, sí, está bien. Y aquí la clave básicamente tiene que ver con el enfoque que es poblacional. El resto de las alternativas eran todas cosas individuales y claro, la clave es que sea poblacional. La 7 es abordar determinantes sociales de la salud. Eh, bueno, esta en realidad estaba bien fácil. La única que podría haber causado dudas, pero para los distraídos era la B, pero en realidad buscamos todo lo contrario. Es, no queremos limitar la prevención, es todo lo contrario, ¿cierto? Luego la 48, y esta, claro, la definición que hace bastantes años nos pasan al inicio de la mayoría de los ramos, que es salud. Entonces, bienestar físico, mental y social. En general, todos respondieron lo mismo. Eh, si en alguna de estas alguien piensa algo contrario o lo que sea, me lo dice y salcamos al tiro la duda, porque si no, no va a haber tenido sentido esto. Siguiente tanda. Ya, varios respondidos, así que vamos viendo. Entonces, las 49, claro, B, lo mismo que en la primera pregunta. Poblaciones y no en individuos. Claro, no necesariamente, igual los individuos no importan.
pero que diga población es como lo clave. Después, ¿cuál es el objetivo principal? Prevenir enfermedades y promover la salud en poblaciones. Sí, nuestro propósito es mejorar el nivel de salud de la población. Eso es como todo el resto eh, está dentro de la B, pero la B es lo más correcto. Y los determinantes sociales de la salud son factores sociales, económicos, culturales, ambientales que afectan la salud de las personas. Eso está bien. Tercera tanda. Ya, acá estuve viendo las respuestas y aquí vamos a tener que aclarar algo que es importante, si no, muchos van a tener una mala en la prueba. Entonces, veamos. La pregunta 2: un determinante estructural de salud es la distribución del ingreso en la sociedad. Ya, ya. Más adelante puse una lámina, una foto de los determinantes sociales para que veamos más o menos cuáles son los estructurales, cuáles son los intermedios. Pero es importante que cuando a uno le digan estructural, determinante estructural tiene que ver con eso, con la estructura, que en general es política, económica, eh, tiene que ver con lo internacional, ¿cierto? Con cosas súper macro. Y ahí, por ejemplo, está la distribución de ingresos que tiene que ver, por ejemplo, con qué posiciones sociales existen en un país, eh, a qué cosas, cómo es, por ejemplo, el país es muy desigual, es poco desigual. eh, a ver, por ejemplo, si es político, es un autoritarismo, es una democracia. Esos son determinantes estructurales que van a determinar lo que sigue, que son los intermedios, ¿ya? El modelo de Lalonde describe estos cuatro aspectos que son el estilo de vida, el medio ambiente, la biología y la genética, y los sistemas de salud como prestador. Y se considera un determinante intermedio de la salud el acceso a servicios de salud de calidad. Acá, por ejemplo, la pobreza estructural podría haber sido uno estructural. En el fondo, la cantidad de personas que existen en situación de pobreza, eh, o el PIB per cápita de un país, eso sería algo más estructural. Entonces, mire, se ve la imagen, ¿cierto? Ya. Entonces, a la izquierda están los determinantes estructurales, que son los determinantes que se dice que están aguas arriba. En el fondo, si uno se imagina un río donde la persona está abajo en el río, los determinantes estructurales están arriba, donde nace ese río. Entonces son cosas que determinan todo lo que sigue. El tipo de gobierno, ¿cierto? Las políticas macroeconómicas, políticas sociales, eh,
la cultura y los valores sociales son cosas que determinan la salud, pero eso está mucho más arriba. Eso interactúa con otros factores y va generando, por ejemplo, qué posición socioeconómica va a tener una persona en determinada sociedad. Por ejemplo, el género interactúa con lo anterior y va generando esta estructura de desigualdad en salud. Entonces, esto es muy importante porque muchos pusieron la B, que eran las vacunas, eh, y las vacunas en realidad lo que son está dentro de los sistemas de salud, ¿ya? Hay cosas que determinan que un país crea más en las vacunas y no. Esos serían estructurales, ¿ya? Eh, pero no las vacunas están acá abajo, son intermedios. Y los intermedios son, por ejemplo, las circunstancias materiales, las condiciones de vida, que una persona sea pobre o no sea pobre. No necesariamente aquello que genera que las personas sean pobres en un país, porque eso ya sería más estructural. Pero si la persona es pobre, si tiene mucho ingreso o poco ingreso, eso es como lo más inmediato a la persona. Factores conductuales, si fuman, si toman alcohol, factores psicosociales y el sistema de salud, las prestaciones que se le entregan. Eso está como ya rodeando a la persona y es más intermedio. Entonces, esto es bien importante porque siempre sale una pregunta de uno o del otro. Entonces, aquí es una que no podemos fallar. Siguiente tanda de preguntas. Ya, vamos a la respuesta entonces. La primera, los determinantes sociales de salud explican. Bueno, acá esto tiene que ser un poco automático igual. Cuando a uno le digan determinantes sociales, eso va pegado con inequidad. Inequidad. Recordar que la inequidad es una desigualdad, una diferencia entre dos grupos poblacionales, pero que lleva incluido la concepción de justicia, que esa diferencia es injusta en realidad. O sea, que no tiene que ver con nada que se explique por lo biológico, por nada. Es solamente una cuestión súper por sus determinantes, por su nivel de ingreso, eh, por ser de una raza, por ser mujer o por ser hombre, etcétera. Entonces, lo más importante acá son las inequidades en salud. ¿Podría explicar la prevalencia de infecciones respiratorias? Sí, si es que eso estuviera redactado como una prevalencia diferencial e injusta.
Por ejemplo, la prevalencia de infecciones respiratorias en un campamento versus en el barrio alto. Eso los determinantes de salud perfectamente lo explican, pero acá es muy genérico. Entonces, las inequidades en salud. Después, la historia natural de la enfermedad describe la evolución de una enfermedad sin intervención médica. Esto es como bien clásico. La fase prepatogénica de la historia natural de la enfermedad se caracteriza por, claro, la interacción entre el huésped, agente y ambiente sin enfermedad aún presente. Es lo que va a hacer finalmente que hay algunas personas que estén más propensas a adquirir ciertas enfermedades versus otras que no. Más adelante creo que les puse una fotito de la historia de la enfermedad porque las preguntas que vienen son todas relacionadas más o menos a la historia de la enfermedad y a prevención. Entonces ahí lo vamos a ver. Ya, vamos a avanzar. Entonces, la pregunta nueva. ¿Qué componente de la historia natural de la enfermedad permite aplicar intervenciones de detección precoz? Bueno, efectivamente, el periodo subclínico. Eh, a ver, no hay ninguna que sea. Pero en el fondo, ya, detección precoz. Primero, para detectar algo, tiene que estar presente. Por lo tanto, no puede ser una etapa previa a la enfermedad. Tiene que haber enfermedad y para que sea precoz, lo subclínico es, es lo que daba la clave. Entonces, si hay detección, tiene que haber enfermedad. Ya. Entonces, subclínico.
El modelo de historia natural de la enfermedad permite identificar puntos críticos para la intervención preventiva. Sí, en el fondo, saber cómo se comporta la enfermedad en los pasos sucesivos nos permite anticiparnos. Entonces, siempre que no haya enfermedad, buscamos que siga no habiéndola. Cuando la enfermedad ya está, queremos evitar complicaciones y cuando las complicaciones vinieron, queremos rehabilitar a esa persona para siempre tratar de estar en el paso anterior de la historia. El resto, a ver, no, no hay ni un error. Después, ¿en qué nivel de prevención se ubica la educación para el autocuidado en pacientes con enfermedades crónicas? Acá la mayoría puso primaria porque dice educación, ¿cierto? Lo más probable, eso es lo que yo pienso. Pero aquí lo que es importante es que es educación en personas con enfermedades crónicas, ¿cierto? Personas que ya están enfermas y lo que queremos evitar entonces son complicaciones. Acá uno igual podría tener la duda de que pudiera ser secundaria, pero vamos a ver por qué no. Entonces, el objetivo de la prevención terciaria es evitar complicaciones o secuelas. ¿Ya? Entonces, claro, la anterior eh, se refuerza un poco con esto. Doctor, Entonces, disculpe, dígame. yo, por ejemplo, yo puse que era la C, que era la cuaternaria. ¿Qué grupo, qué personas se agrupan en ese grupo? Ya, lo que pasa es que, ya, para el tema de la historia natural de la enfermedad, en general nos vamos a quedar como primaria, secundaria, terciaria. Cuaternaria ya sería como, eh, sería un poco como la rehabilitación en realidad. Pero acá lo más importante es, bueno, primaria, evitar la aparición de cualquier enfermedad en general. Específica es cuando uno está pensando en una enfermedad en particular y quiere evitarla con una medida. Secundaria es cuando ya hay una enfermedad y uno quiere o detectarla antes o tratarla a tiempo para que evite avanzar a etapas clínicas. Y terciaria es, bueno, limitar el daño, como dijimos entonces en la educación para el autocuidado de las enfermedades crónicas, para evitar que avance cuando ya está la enfermedad. Y rehabilitar es cuando ya ocurrió una complicación y queremos que la persona mantenga su nivel de autovalencia o de salud en el paso en que está. Ok, doctor, muy bien, todo muy claro. Gracias. Entonces, eso. Y bueno, ahí habíamos visto al principio que en el periodo prepatogénico estaba esta interacción de ambiente-agente-huésped, que es lo que determina en el fondo que algunas personas se queden aquí y otras personas avancen a la etapa patogénica, que es cuando la enfermedad ya existe. Ya. Siguiente tanda de preguntas.
Ya, vamos a avanzar y después vamos a mirar de nuevo lo de la prevención porque hay diferencias justo en esas dos preguntas. Entonces, la vacunación es un ejemplo de prevención primaria. Ya, algunas personas le pusieron prevención secundaria. Ya, pero recordar que lo más importante de una vacuna es, piensen en la vacuna de los niños. Los niños no están enfermos, ¿cierto? No están en una etapa subclínica y uno pone la vacuna para que no avance en etapa. No, uno la pone cuando el niño está sano, 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 para evitar que ante la exposición futura adquiera la enfermedad. Entonces, prevención primaria, siempre primaria. Después, ejemplo clásico de prevención secundaria. Entonces, recuerden, prevención secundaria. Ya hay una enfermedad, ya no la prevenimos. Entonces, lo que queremos es detectarla anticipadamente o tratarla en etapas precoces. Entonces, por ejemplo, campaña antitabaco, eso es prevención primaria, ¿cierto? Las personas no están enfermas, queremos evitar que fumen para que no se enfermen. Suplementación con hierro de embarazadas, algunas personas pusieron eso. ¿Por qué no? Porque en realidad la suplementación con hierro en embarazadas, eh, no hay una enfermedad detectada. Lo que pasa es que los criterios cambian para ellas y uno se pone mucho más alerta con ellas y lo suplementa para evitar la enfermedad en el parto, por ejemplo. O sea, la anemia al momento postparto, eso es lo que está queriendo evitar, no el análisis de laboratorio alterado durante el embarazo. Después, tratamiento quirúrgico no es prevención, tratamiento. Rehabilitación post-ACV, eso es terciaria. Y la mamografía es el diagnóstico precoz. Ahí ya existe un cáncer y lo vamos a detectar. Esa es como la prevención secundaria. En el fondo, una detección precoz. El nivel de prevención primaria se aplica antes que la enfermedad aparezca. Sí, hay una Hola, mano de... doctor. Dígame. Eh, Doctor, en la pregunta anterior, que era la D, la respuesta sí. Sí, Entonces sería la PAP también, la prueba papinicular, igual, prevención secundaria, sí, también, sí, ya, sí. El diagnóstico precoz, como concepto en general, diagnóstico precoz es secundaria. ya, perfecto, ¿Ya? gracias. Sí. Entonces, el nivel de prevención primaria antes de que la enfermedad aparezca. ¿Ya? Eso es como bien fundamental. ¿Y qué rol cumple el médico en la promoción de salud? Bueno, claro, educar, coordinar e implementar estrategias de promoción con enfoque comunitario. En el fondo, de alguna forma, el médico es el que tiene que hacer que esto pase, porque si, bueno, no necesariamente un médico, ya ahí es como muy médico centrista esta cuestión, pero en general, el profesional de salud en la promoción de salud tiene ese rol que sale en la letra C y el médico, por el poder que tiene en la sociedad, es el que mejor puede cumplir ese rol. Entonces, educar, coordinar e implementar estrategias de promoción con enfoque comunitario. Entonces, vamos a una nueva tanda.
Ya, vamos a ver. Entonces, el acceso a agua potable segura se considera una estrategia de promoción de salud y prevención de enfermedades infecciosas. Sí, pues, entonces, claro, promover salud, esto es como está antes de la prevención, ¿cierto? No estamos pensando en una enfermedad en específica, lo que queremos es darle más capacidad a esas poblaciones, a esas personas, de generar salud en el fondo, de ser resistente a la exposición a distintos factores. La Carta de Ottawa define la promoción de salud como proceso que permite a las personas mejorar su salud y ejercer mayor control sobre ella. La promoción de salud se diferencia de la prevención porque se orienta al fortalecimiento de capacidades para mantener la salud. Ya, en el fondo aquí no estamos pensando en una enfermedad en específico o necesariamente en la enfermedad, no es el foco. Es darle como más resiliencia a las personas para mantener su salud. Y por último está cuál de los siguientes indicadores se utiliza para estimar el crecimiento poblacional. Y ahí está la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que en realidad es claro, es el balance. Acá uno podría considerar en algunas circunstancias con más o menos pertinencia las migraciones. ¿Ya? Hay momentos de las sociedades en que la migración se considera dentro de las ecuaciones para el cálculo del crecimiento. Pero esta es como lo más típico, natalidad y mortalidad, los que nacen y los que mueren. Vamos a la siguiente tanda.
Ya, veamos. Entonces, la tasa de fecundidad total representa el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil. Al f- mm, Adelante les puse una lámina con las distintas fórmulas de la natalidad y la fecundidad que son bien típicas de preguntar y son las tres muy distintas. Entonces, es importante entender. Esta es en realidad es un indicador que se construye eh, para ver en el fondo el número promedio de hijos, como dice ahí, que tendría la mujer de una cohorte imaginaria, ¿cierto? Si es que esa mujer en particular estuviera expuesta a las tasas de fecundidad de la población de ese grupo etario. Entonces, a diferencia de las otras que tienen que ver con los nacimientos reales que ocurren versus la población, esta es, eh, esta es así. En el fondo. ¿Cuál es el valor del análisis demográfico para la salud pública? Bueno, que permite planificar servicios sanitarios y ver las transiciones epidemiológicas. Como saber cuántos somos en el fondo es lo más importante, cuántos somos y quiénes somos. Cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades, eh, en dónde estamos, etcétera. La transición demográfica se caracteriza por, claro, disminución de la mortalidad seguida por disminución de la natalidad. Les voy a mostrar ahí un gráfico que ve las distintas etapas, pero alta natalidad y alta mortalidad es una etapa súper inicial, es cierto, en donde se caracterizan, por ejemplo, las muertes por infecciosas. Hay una alta natalidad, pero mueren muchas personas. Cuando se logra controlar la mortalidad por enfermedades infecciosas, decrece rápidamente la mortalidad y la natalidad se mantiene alta, pero con el tiempo empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar las condiciones en la sociedad, se aumenta el costo de tener hijos, la mujer sale más a lo laboral y todo eso va modificando y finalmente estamos en etapas avanzadas en que la mortalidad es muy baja, la natalidad es muy baja y las poblaciones se envejecen. En países con envejecimiento poblacional avanzado, entonces se espera mayor carga de enfermedades crónicas no transmisibles y dependencia funcional, por esto que les comentaba. En el fondo, bajó la mortalidad, está baja la natalidad y las esperanzas de vida crecen y son poblaciones súper envejecidas. Entonces, esta es la diapo. Esto debieran anotarlo, ¿ya? Porque son fórmulas que se preguntan en general, no para hacer el cálculo, pero sí para tener claro el concepto. Entonces, la primera es la tasa bruta de natalidad, que es básicamente cuántos nacieron, cuántos nacidos vivos en un año, y el denominador es la población total de ese lugar a mitad de periodo. Eso a mitad de periodo significa que, por ejemplo, si tenemos la población del 1 de enero al 31 de diciembre, se toma la del 30 de junio. Esa es la población que vamos a considerar a mitad de periodo. Entonces, número de nacidos en un año, partido la población total a mitad del periodo por 1000. Después está la tasa de fecundidad general, que aquí, a diferencia del anterior, cambia el denominador y ya no es la población total, sino que es la población de mujeres en edad fértil, que son las mujeres entre 15 y 49 años. Entonces, nacimientos partido población de mujeres en edad fértil. De esa se desprende la que sigue, que es la tasa específica de fecundidad por edad, que son los números de nacidos vivos, y en el denominador está la población de mujeres en un tramo específico de edad. Por ejemplo, aquí entre 15 y 25
tengo todos los nacidos de las mujeres de 15 a 25, partido el total de mujeres de 15 a 25. Y así voy sacando la tasa específica. Y por último, es la tasa global de fecundidad, que era lo que se preguntaba antes, que es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una corte hipotética que no muere y que se expone a la tasa de fecundidad por edad del momento. Es teórica y esta fórmula es un poco más compleja, eh, pero las fórmulas del principio, las dos primeras, son importantes que las tengan súper claras porque se preguntan. Acá está entonces el tema de la transición demográfica. Como les comentaba al principio, ¿cierto? Tenemos hartos nacimientos, pero hartas muertes en general por enfermedad infectocontagiosa y una población que es súper bajita. Lo que primero pasa entonces es que la mortalidad por enfermedad infecciosa baja, ¿cierto? Baja bruscamente y se mantienen los nacimientos elevados, lo que hace que el aumente la población. Con el tiempo cambian las condiciones de vida de las sociedades y la natalidad empieza a bajar y la población se estabiliza en un momento. Y en etapas más avanzadas lo que pasa es que la natalidad es muy baja, la mortalidad es muy baja y empiezan a aparecer enfermedades crónicas, enfermedades como cáncer y lo que se ve es que hay un nuevo aumento. Aquí lo que debiera hacer es un nuevo aumento de la mortalidad en general que tiene que ver con las enfermedades crónicas y con el envejecimiento, ¿ya? Entonces, siguiente de tanda.
Ya. Entonces, veamos. Dice, la tasa de mortalidad infantil se calcula como son las muertes de menores de un año dividido los nacidos vivos en ese mismo año por 1000. Este es muy importante y es muy parecido a la tasa de mortalidad materna, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque los dos en el denominador tienen a los nacidos vivos en el periodo. Entonces, la tasa de mortalidad infantil son las muertes de menores de un año, partido de los nacidos vivos de ese año, y la tasa de mortalidad materna son todas las muertes que ocurren en la gestación, en el parto o en el puerperio, en un periodo de tiempo, en un año, dividido todos los nacidos vivos de ese mismo periodo, ¿ya? Esas dos son bien parecidas y muchas veces se confunden porque ponen o el total de muertes o el total de niños de la edad. No, aquí son los nacidos vivos. Después, un indicador que refleja mejor el estado nutricional de una población infantil es prevalencia de nutrición infantil, ¿cierto? ¿Cuál el único que podía confundir era la B? Pero ahí en realidad decía adulto. Si no hubiera hecho adulto, quizás eh, podría haber dicho, pero la otra cosa que no habría estado bien con el índice de masa es que no sería una prevalencia, no sería algo tan poblacional, ¿cierto? Ahí podría haber dicho, por ejemplo, promedio de IMC en infantes, ya, ahí podría haber sido, pero si no era una medida muy individual. ¿Cuál de los siguientes es un indicador de impacto en salud pública? La mortalidad materna. Sí, de hecho es uno de los indicadores como más importantes para ver las condiciones de salud de un país. Como con eso se mide a los países y se compara muchas veces eh, a los sistemas de salud, de impacto. ¿Y cuál de los siguientes corresponde a un indicador de resultado? Eh, claro, disminuir la incidencia de tuberculosis. Ven en general cambios en el estado de una enfermedad en general. Entonces, por eso, por ejemplo, mide la incidencia, es decir, los casos nuevos que aparecen de una enfermedad, la prevalencia, los casos diagnosticados que existen en un momento dado, o la mortalidad, las personas que mueren por una enfermedad dada. Cualquier cambio en eso va a ser un indicador de resultado. Vamos a la siguiente, creo que quedan poquitas. Otra tanda y nada más.
Ya, veamos. Entonces, el indicador esperanza de vida al nacer se utiliza para reflejar las condiciones generales de salud de una población. Sí, al igual que eh, la tasa de mortalidad materna, es un indicador como que sirve para comparar los países eh, y las condiciones de vida y cómo son los sistemas de salud, etcétera. Acá, la B es una respuesta que podría haber sido menos correcta, pero no es falsa, porque en realidad, por ejemplo, las aseguradoras de salud usan la esperanza de vida para calcular principalmente costos y proyecciones de costos. Es algo que se usa. Pero lo más correcto es la D. ¿Cuál de los siguientes es un criterio clásico para priorizar problemas de salud? La trascendencia del problema en la comunidad. En el fondo, qué tan, esto es como de impacto, qué tan importante es el problema que yo estoy priorizando. Si es poco importante, no lo priorizo. Si en realidad tiene mucha importancia, va sí o sí. Y esto se une a la pregunta siguiente, que es, la matriz de priorización considera habitualmente los siguientes criterios. Magnitud, en el fondo, qué tan grande el problema, cuánta gente afecta, ¿cierto? La trascendencia, qué tanto importa ese problema. En el fondo, por ejemplo, dos problemas que tienen mucha magnitud son los resfríos eh, y, por ejemplo, la gastroenteritis. Ya. Pero la trascendencia de ellas puede ser distinta en distintas épocas del año, ¿cierto? Entonces, eso, la vulnerabilidad y la factibilidad. Algunas personas pusieron la A o la E, pero en realidad hay, por ejemplo, los gastos médicos, los tiempos de espera, son factores como individuales de las personas en realidad, como el tiempo de espera es de las personas. Ahí, por ejemplo, el tiempo de espera podría ser incorporado como trascendencia. Si es porque un problema, por ejemplo, tiene muchos tiempos de espera, es muy importante en realidad, pero el tiempo como tal no es algo que entra a la matriz de priorización. Y la factibilidad como criterio de priorización considera si existen condiciones políticas, técnicas, económicas y sociales para intervenir. En el fondo, es, es eso, qué tan posible es que yo pueda solucionar este problema versus otro que estoy priorizando. Y esta es las últimas dos preguntas. Y acá todos han puesto lo mismo, así que vamos a avanzar. Ahí está el décimo. Ya. Entonces, ¿cuál de las siguientes técnicas facilita la priorización participativa? Bueno, en general las matrices de priorización comunitaria que usan lo anterior, en el fondo estos criterios de priorización y sistemas de puntaje para al final con el que tiene más puntaje en el fondo es el problema que se prioriza. Entonces la B. En planificación local, priorizar problemas permite
claro, optimizar recursos disponibles y focalizar acciones con mayor impacto. Sí, eso es como lo más correcto. Siempre que uno prioriza, quiere optimizar. Y esta es como una planilla de la matriz de priorización. Y como se ve ahí, bueno, entonces está el criterio de magnitud, de efectividad de la medida que yo voy a implementar y factibilidad. Entonces se ponen los problemas, se le asigna un puntaje y al final se ordenan de mayor a menor puntaje y se prioriza. O sea, es una herramienta de priorización porque pudiera ser que un problema priorizado acá, finalmente por otros criterios, no quede en la priorización o no sea el problema que se lee. Pero es una herramienta que sirve para avanzar. Entonces, creo que eso es, sí, esta es la última lámina. Entonces, preguntas, dudas. Doctor, creo que todo estuvo bastante claro. Aquí lo que queda es estudiar, aprenderse mucho Y los conceptos y eso, que son lo que salud pública tiene eso, que se hace complicado por eso, porque hay muchos conceptos y cosas que generalmente los médicos no manejamos tanto y bueno, uno se pierde bastante con eso. Y entonces a veces las preguntas que hacen en los exámenes de UNACOM preguntan muchas cosas que más o menos se parecen unas con otras y es donde uno falla, pero bueno, lo que queda es sí, es estudiar. verdad. Estuvo excelente la clase. Pero Ah, ya vieron, bueno. por ejemplo, que hay situaciones que sí son más susceptibles de confusión. Por ejemplo, prevención primaria, secundaria, terciaria. Eso es, hay que tenerlo muy claro. Después, esto que les mencioné, por ejemplo, de las tasas de fecundidad, tasas de natalidad o las tasas de mortalidad infantil y materna, que son las distintas. Entonces, es muy importante porque, claro, para nosotros los médicos, que nos aprendemos de memoria cuestiones que son más complicadas, esto no representa tanto desafío. Entonces, ponerle un poco de cabeza a esto, porque, claro, no parece lo más importante, pero es un 5% de las preguntas, entonces es lo que puede marcar la diferencia. Y es algo Claro. que no es complejo, es solo memoria, entonces ahí darle tiempo, que eso es lo que pasa, que uno lo deja siempre para el final, de hecho, estas clases son las finales, eh, y es por algo, porque uno asume que lo más difícil, pero lo más difícil parece que uno lo ve siempre, entonces estas cuestiones no las ve nunca y vale lo mismo que una pregunta de las más difíciles. Sí, Entonces, claro, claro. Es súper importante lo que es verdad, a veces es complicado. A muchas, por lo menos a mí se me hace bastante complicado a veces la salud mm, pública, pero bueno, es una pregunta más que hay que tenerla bien para poder sacar el examen. Y va a ir bien. justamente. Entonces, cualquier pregunta que tengan me puedes escribir al correo. Yo en general respondo muy rápido. Y, y eso, hacer muchas preguntas porque no existen preguntas infinitas tampoco. Entonces, siempre se repiten y se parecen, pero lo importante es que en esas partes donde hay mucha posibilidad de confundirse, ustedes puedan marcar la diferencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Sí, Doc. Carolina. El miércoles a esta misma hora nos juntamos y el día sábado en la mañana también. Son otros temas, pero sí. Y lo El otro quería miércoles, preguntarle, profe, el ¿cómo? miércoles. Miércoles o mañana martes. Miércoles. Lo que pasa es que normalmente me comentaron que eran martes y jueves, pero yo justo no puedo martes y jueves. Yo puedo hoy, puedo el miércoles y el sábado. Entonces, esas van a ser los horarios de esta clase. Ah, Ah, perfecto, ok, perfecto. perfecto. Y lo otro le quería preguntar, no sé si le acomodó esta modalidad de agrupar preguntas y después y las respuestas. A mí me acomodó, en realidad. No sé a Sí, está ustedes. muy bien. Sí, está buena esa. Ya, muy bien.